nuestro siguiente ponente, Eduardo Sánchez. Ahí está. Eduardo fue también invitado al podcast. Sí. Hablamos sobre CRO, uno de los podcasts más escuchados de la historia de Datola, o sea que muy bien. Tienes el listón alto, esperamos hoy mucho. Es cofundador en OnTop Media y hoy nos viene a hablar de CRO en entornos on y off. Un aplauso. Muy bien. Gracias. Que se me olvidaba. Gracias. Pues nada, lo primero, yo empiezo por los agradecimientos. Agradecer que hayáis montado este evento y la comunidad, que es algo que la verdad que estamos todos deseando. Ayer en los comentarios de la gente que estábamos ahí en la cena, pues realmente aportáis un valor brutal y gracias, porque es algo que estamos un poco desamparados. La gente de los SEO tenían mogollón de eventos, en SEN también, y en datos estábamos ahí pobres, que no nos veíamos entre nosotros, y esto es algo genial, y la posibilidad que dais en Datola de hablar, de compartir todo, es algo absolutamente genial, y muchas gracias por ello. No me presento demasiado, ya me habéis presentado, lo único que cofundador de OnTop, que es una agencia que viene de la unión de otras dos, Estrategas Web y Making Sense, que esas llevan más tiempo. Nosotros con este nuevo nombre llevamos muy poquillo, 1 año y pico, así que nada. Dar las gracias a nuestros clientes, ¿vale? Sin ellos no estaremos aquí ni nada de esto, pues bueno, pues para verlo. Y vamos a empezar a hablar de CRO. Normalmente las charlas que he solido dar han sido siempre muy técnicas, con las que me encuentro más cómodo, con cosas de estas. Oh, qué fricada, esto mola. Y entonces, la de hoy no va por ahí. La de hoy es algo mucho más sencillo, porque imaginé, digo, bueno, siendo el ocaso del Universal, vamos a tener mogollón de charlas sobre GA4, información súper técnica, así que voy a tirar por otro lado, en la que tengo menos experiencia de dar, así que espero que salga bien. Y va sobre el CRO. Tenemos el CRO, que es una palabra que a los que nos dedicamos a esto y a los datos realmente no nos gusta, ¿no? Porque lo enfocas como optimización del ratio de conversión, y quería ver un poco, decir, realmente es una optimización del ratio de conversión. Hay más definiciones como BXO o XO, mogollón de ellas que se centran en otros aspectos, intentando mejorar el nombre, pero bueno, todas ellas tienen sus pegas. El nombre comercial, que yo creo que más o menos ha quedado, es CRO, con lo que te van a venir a llamar es CRO, pues no sé cuál será, ¿vale? Pero cuando empieza un cliente, sus expectativas, viene un poco a hablar sobre, o te interpreta que el CRO es tema de usabilidad y de realizar test. Más o menos el resto no lo interpreta. Y dice, ¿es realmente el CRO usabilidad y test? Me estoy centrando en mejorar solamente la usabilidad para que las tareas sean más sencillas de realizar y las puedas hacer y validarlo mediante test. Pues bueno, como digo, todos los que nos dedicamos a esto sabemos que no, que realmente hay mucho más detrás de esto, ¿vale? Detrás de esto tenemos temas de producto. O sea, el problema puede no estar en tu web, puede estar en que no tienes un producto o un servicio que realmente se adecue al cliente. El problema puede estar, por supuesto, en esa usabilidad, puede estar en temas de cómo transmites el mensaje, en el copywriting, temas de sesgos que te impiden, o la propia impresión. Tendrías que saber de neuromarketing. Temas de accesibilidad, es accesible, es visible, tienes problemas técnicos de velocidad de carga, realmente un montón de cosas para los que tenemos que poner también muchas herramientas, que sé que suele gustar mucho, pues ponemos un mogollón de las que hay aquí. Y bueno, y también está muy descentrado, es decir, es un negocio digital y tú te centras en mejorar tu web o tu app. Y he querido traer algunos ejemplos y decir, bueno, el CRO en nuestra visión es algo más amplio, ¿no? Es algo que realmente no solamente es mejora tu web, mejora tu app, sino que hay más cosas en las que actuar y que se puede ver, ¿no? Es decir, abre tu mente. Encontré por LinkedIn, me parece, o por tal, o por alguna red social, dos ejemplos que me hicieron gracia y que creo que puede estar bien. Uno fue una optimización en una serie de hipermercados, de cómo eran los carritos de la compra normales. O sea, los puedes llevar con la barra que todos conocemos, la barra horizontal que vas llevando, o en este caso le pusieron una especie de ganchos que se ve en el de la derecha, que al parecer transforma tu estado mental. Es decir, de la barra vas tirando de trípses, y eso te hace como ser más retraído y no enganchar los productos y tirarlos, ¿no? Pues bueno, al parecer las mejoras eran como de un 33% de más productos añadidos al carrito, porque mentalmente el tirar de los bíceps te hacía más fácil el movimiento de echarlo, y después se traducía también en una mejora, creo que de un 20% de ingresos. Estaba por testar en ciertas cosas. Por ejemplo, en los alimentos de primera necesidad no tenía ningún impacto, pero en cosas accesorias
que realmente no necesitas, tenía un impacto descomunal, ¿no? Y eso es un ejemplo de optimización de negocio, de lo que podemos llamar CRO, llevado a un entorno totalmente offline. Otro es este producto, aquí prácticamente no se nota por el tema colores, pero es una serie de plátanos en distintos estados de madurez. Mucha gente cada vez más vive sola o son en parejas, hay poco producto para uno, entonces si te compras en el estado óptimo de consumo se te van a poner malos y si te los compras muy verdes te comen los primeros verdes. Entonces este te lo van poniendo de tal manera que dices, oye, pues empiezo con el que está óptimo y los otros van madurando según lo voy necesitando para el nivel de consumo de una persona. Bueno, pues curiosidades que decir, pues, aquí vemos que no solamente es el entorno off, el producto, cómo lo muestras, cómo lo haces, todas estas cosas influyen, ¿no? Y también otra cosa es entorno web y app. Pues habrá que centrar también los esfuerzos, a lo mejor muchos tendréis clientes que tienen entorno on y off, es decir, tienen tiendas físicas y tienen el entorno online. Aunque a nosotros nos contrate para el entorno online, esa sinergia, ese conocer cómo es el entorno online, también es muy importante y normalmente suele representar mayor volumen, suele ser, por las medias que dicen, aproximadamente un 75-25. Pues vamos a centrarnos en ello, ¿no? Y lo voy a mostrar con un ejemplo real de un cliente nuestro, KFC España. KFC a nivel mundial lo conocéis todos, la tercera cadena de restauración del mundo, detrás de McDonald's y Starbucks Coffee. Por supuesto tiene presencia online y off, ¿vale? Y en el 2022, que es el último dato que tengo, eran 247, ahora son más. Y bueno, por supuesto, ¿dónde tiene el mayor volumen de negocio? Tiene una página web, tiene una app, pero no es donde está el volumen real. Donde tiene el volumen real, donde tenemos una capacidad de impactar de manera descomunal en el negocio, es en los restaurantes. ¿Qué parte digital tienen en los restaurantes? Los kioscos, los famosos que vas ahí a comprar y en vez de acercarte al mostrador, pues lo pides en esas pantallas que hay donde lo vas haciendo. Tenían un reto, ¿vale? Veían que uno de los problemas es que se forman colas, que puedes tardar cierto tiempo en completar la tarea y esto en los momentos cumbre, cuando más gente hay, pues resulta un problema. Y nos dijeron que a ver si podíamos diseñar el flujo o hacer alguna mejora para que ese tiempo se redujese un 5%. Y de paso, que también, para que nadie se quedase con hambre, que pidiesen más menús grandes en vez de menús pequeños. Para que nadie se quedase con hambre y, por supuesto, ganaran algo más, ¿no? Y bueno, pues entonces nosotros aquí lo primero que hacemos es, esto es CRO, mucha gente podría enfocarlo como que se escapa, ¿no? No estoy mejorando la web, no estoy mejorando esto, voy a un entorno digital, pero realmente difícil. Como cualquier reto, y esta es la parte para mí importante de la charla, es cómo afrontar como analista o como optimizador, que viene todo relacionado a esto. Lo primero, ponerte en situación, ¿dónde estás? ¿Qué me han pedido? ¿Qué puede afectar a este tiempo de reducción? Tenemos que hacer un análisis, ir anotando formas que es la que puedes poner una serie y decir, ¿qué me puede afectar? Me puede afectar la disposición que hay, me puede poner los productos que hay, los tamaños de la imagen, el tamaño de la propia pantalla, si hay mucha gente o poca gente cuando venga. Anotar todas las causas que se os vayan ocurriendo que pueden afectar y después agruparlas, ¿vale? Aquí podéis hacer el famoso diagrama de Ishikawa o de espina de pez, ponerlo para distribuirlas, agruparlos. Esto exige un esfuerzo mental de decir, estas tienen relación entre sí, estas no tienen relación entre sí, y por supuesto después bajarlo. De todas esas causas que encontremos y que es necesario ponerlas, a mi juicio, aunque no puedas hacer, después tienes que ver en cuáles puedes actuar y cuáles no. Nosotros en nuestro caso estábamos muy limitados. No podíamos cambiar realmente el flujo de cómo funciona la herramienta. Es una herramienta que tiene un proveedor externo, que trabaja para miles de restaurantes y no te van a cambiar nada más que ciertas cosas. Entonces tienes que saber en cuáles puedes actuar para ver lo que puedes hacer y dónde has de centrar tus esfuerzos. Por ejemplo, podías actuar sobre las imágenes, ¿vale? Parece una chorrada, tal, pero el precio, imaginar, no podíamos actuar en el precio, pero sí podías actuar en el valor percibido. Es decir, si mostrabas un menú grande y la imagen inicial tenía las patatas prácticamente en la imagen del mismo tamaño que te la ponía para el otro menú, pues nosotros ahí actuabas. Decías que la imagen pareciese bastante más grande la patata en uno que en otro y simplemente escogiendo la imagen veías que tenía más aceptación, ¿no? Pues un poco es cómo debes estructurar las cosas para que lleguen. ¿Cómo hacer el estudio? Aquí la parte técnica nuestra es decir, joder, ¿cómo lo mido? ¿Cómo mido realmente si estas cosas funcionan bien, si funcionan mal? Pues bueno, pues lo tienes que bajar. Es decir, en este caso,
Pues dices, vamos a ver qué teníamos aquí. Un kiosco. ¿Cómo puedes medir un kiosco? ¿Le puedo meter el Tag Manager? No. ¿Pero puedes poner el protocolo de medición? Lo puedes poner. Se pone el protocolo de medición y lo vas haciendo. ¿Puedes poner mapas de calor? Pues no, pero puedes hacer otras cosas, ¿no? Todas estas opciones las vas validando. ¿Cómo puedo validar? ¿Puedo hacer borradores? ¿Puedo hacer pretest? Lo vas poniendo, ¿no? Utilizamos algunas herramientas, como vemos aquí, como el Google Analytics, Uspresse, Ausberry, para prevalidar. Es un entorno de desarrollo, por ejemplo, muy caro. Si yo quiero cambiar o ver si algo tiene cierto impacto en la gente, le da cierta impresión, el que yo cambie algo y me lo hagan en un desarrollo me puede costar miles de euros, por supuesto, cada pequeño cambio. Entonces, herramientas como Usberry te puede permitir hacer cambios en la interfaz, menús navegables desde un Figma, que me permite prevalidar ciertas cosas antes de mandar un cambio real a la acción, ¿no? Pues bueno, cosas que fuimos haciendo para poder analizar. Y aquí vemos realmente la parte importante del estudio, ¿no? Una vez que teníamos claro cómo lo medíamos, qué podíamos hacer y qué no, tocaba investigar. Y aquí investigar es... tengo un menú, hicimos un entorno virtual para trabajar, pero eso solamente te vale para ver ciertas cosillas, pero no te va a validar para todo. Tienes que bajar al terreno. En este caso, estás en un entorno off, pues tienes que ir a los restaurantes. Vas a los restaurantes, preguntas a la persona que está en los mostradores cuándo le vienen, por qué le viene la gente rebotada, por qué han dejado una compra a medias en el kiosco y han ido a visitarles. Entonces, pues es problema con la tarjeta de pago. Después ves allí, cuando estás físicamente, una cosa que no puedes ver online, es que había distintos tipos, modelos. Había modelos que eran grandes, los que veis, gigantes, que ocupan prácticamente tu altura, y había otros que eran prácticamente como unas tablets encima de mostradores. Pues bueno, vimos que, por ejemplo, los modelos gigantes, el botón de pago quedaba muy abajo visualmente y la gente no lo veía. Simplemente se liaba. En el de la tablet sí, entonces tú mirabas los datos y había cosas que te descuadraban porque no tenías una versión. Te decía, esto es la versión 1 y la 2, ¿no? Unos se comportan muy bien, otros mal, ¿por qué? Pues cuando bajas al terreno, ahí lo ves. Ves que es distinto cuando compra uno solo que cuando compra y va con la familia, mientras está seleccionando cuatro. Y yo aquí, y yo este, y no sé cuánto. Cómo se cierran los menús. Es decir, hay que ver todo esto, preguntar y, bueno, crear, como digo, entornos navegables, segmentar por tipo de familias. Vimos también que cambiaba el comportamiento. Si está la ubicación cerca de la entrada o está en el fondo del restaurante, tiene un comportamiento totalmente distinto en la navegación. Cosas curiosas, por el número de horas. Y bueno, tras el estudio y con las pocas cosas que podíamos manejar, el resultado fue este. Conseguimos el objetivo, en vez de un 5,4, que puede parecer poca cosa, pero traducido en ingresos, un 31,9, casi un 32% de ingresos más por kiosco, que realmente en una cadena como esta es una acción de muchísimo impacto. Tenemos más casos. Otro cliente que estamos ahora igual. Nos piden mejorar un club, ¿no? Un club de fidelización, una especie de servicio. Quieren 500 registros al mes. En este caso, como veis en el otro, no había ni ratio de conversión, ni estábamos en un entorno web, ni app. ¿Vale? No hemos hablado de ningún ratio de conversión, por tanto, lo de CRO. Pues tal, en este igual, registros, y partimos de una landing que tiene 2.000 visitas y que tiene 50 conversiones. Si yo me dedicase a mejorar la usabilidad o solamente la parte web, por muy bueno que fuese, no llego al objetivo ni de broma. Tengo que actuar en otras cosas, evidentemente, ¿no? Y en el CRO tendremos que ver que necesitamos mejorar la conversión, por supuesto. Tendré que hacer las acciones posibles para dirigir tráfico desde la propia web, es decir, cómo organizo mi información para que me llegue el volumen suficiente. Tendré que ver en las campañas, si no tengo más presupuesto, tendré que dirigirlo o reasignarlo para poder hacerlo. Y tengo opciones offline. Como esto tiene sus tiendas, en las tiendas puedo incluir carteles. Puedo mandar un paquete cada vez que alguien pida algo. Le puedes mandar una tarjeta animándole a que se una al club. Es decir, entornos on-off, lo único que quería transmitir un poco que hay que ampliar la visibilidad. Y bueno, como decía, las charlas anteriores solían ser técnicas y como despedimos a GA4, pues pongo algunos
recuerdos de charlas que di anteriormente sobre temas frikis de estos que unían también un poco el on y el off. Por ejemplo, esto era una cosa que hice en su momento para concesionarios de automóviles, en los que sabéis que te llega un lead, antes no se vendían online, pero ahora sí, pero antes no. Y entonces, pues lo único que mandaba era un lead solicitando una cita y nosotros aprovechamos lo que nos dejaba el Universal en aquel entonces para decir, bueno, pues hasta el envío del lead lo vamos a tratar como si fuera un añadir al carrito del e-commerce, como dentro de la parte del e-commerce te dejaba personalizar los pasos del checkout, nosotros lo hicimos mandándolo con protocolo de medición, ¿vale? ¿Qué eran los pasos del checkout? El cliente contactado, he hablado con él, he conseguido la cita concertada, la visita a la exposición, el pedido, que es que en teoría se va a comprar el coche pero después se puede caer, y por último la transacción o la venta, ¿vale? Y bueno, pues una parte en la que ponía aquí, y aquí tenéis los ejemplos de las distintas fases del checkout configurados con protocolo de medición en aquel entonces para hacerlo. Para esto mismo y para otros hicimos también el tracking de llamadas configurando una centralita y directamente con lo que hacías al final, primero por supuesto es fácil que te identifique el número, la persona que lo ha atendido, el tiempo que has tenido, todo eso la centralita te lo hace fácil y se lo puedes programar para que te lo envíe de nuevo con protocolo de medición, un poco en torno off, y después podías decir, cuando cerrabas la llamada, si le ponías un código, sabías si había concertado la cita o no la había concertado y todo automáticamente y en tiempo real lo estabas mandando a Google Analytics. Pues bueno, cosas antiguas. El primero, gracias a Dios, con Analytics 4 no tenemos que hacer ese tipo de chapuzas, sino que podemos hacer nuestro flujo como queramos y nuestros embudos. Y bueno, y esto, pues, curiosidades, ¿no? Por añadir. Y aquí veía, por ejemplo, pues quién era bueno atendiendo, quién no atendía las llamadas, por qué no vendía, etc. Cosas que siempre han estado. Y nada más. Espero que os haya gustado. Muy bien, pues muy interesante. ¿Preguntas por ahí? Vale, vamos para allá. Bueno, muchas gracias, Eduardo, porque parte de los que estamos aquí de Lines tenemos por delante un proyecto de medir kioscos en una cadena importante de restaurantes y nos lo has dado medio hecho ya. Hola. Buenas. Sí. Eduardo, muchas gracias por la charla. O sea, la verdad, a mí me ha gustado mucho. O sea, que muchas gracias por tu tiempo. Es fácil la pregunta, no te preocupes, no es nada, no es un aprieto, no te preocupes. Vale. El 30 de septiembre se acaba Google Optimize. Sí. Tampoco era tan buena, o sea, no pasa nada. La cosa es, ¿qué pulso le tomas tú ahora mismo al ámbito del CRO? Me explico. ¿Cómo ves ahora el fin de Google Optimize? Las empresas van a buscar alternativas. Esto está poniendo encima de la mesa la conversación de CRO otra vez, etc. Entonces yo te pregunto un poco. ¿Crees que va a ascender la demanda de servicios de CRO? ¿Se va a estabilizar? ¿O crees que el hecho ahora de pagar por algunas herramientas de CRO y demás puede influir en la demanda? Yo creo que va a cambiar, igual que en GA4, por ejemplo, el que prácticamente te veas obligado a pasar por BigQuery, va a profesionalizar y va a cambiar la perspectiva del cliente respecto a los servicios que damos. Yo creo que va a hacer que gran parte de los que se lo toman en serio vean que tiene mucho más valor y es algo mucho más serio, y habrá una parte que no pensará invertir en herramientas ni antes, ni ahora, ni nunca, y entonces a nosotros, por ejemplo, nos ha obligado a redefinir nuestra escala de servicios en CRO como en distintos niveles. Uno, el que no va a querer hacer este tipo de test y va a tener que pasar por otro tipo de herramientas más económicas y tal, y los que sí van a invertir en herramientas de pago que ya tienen un coste elevado y que yo creo que le mete mentalmente también en una situación de decir, bueno, esto es una cosa seria, si ya solo la herramienta me vale esto, aquí tengo que poner la carne en el asador, y una cosa importante que supongo que tendréis problema todos, que tú haces recomendaciones y se quedan en el cajón el 40, el 50 y en alguno el 99% de ellas. Con esto dirán, joder, me estoy gastando una pasta en la agencia y una pasta en la herramienta y supongo que algo más tomarán en serio, de decir, si estoy invirtiendo, tengo que poner de mi parte para que todo esto salga. Yo creo que madurará. Algunos se caerán, los que no se pensaban gastar, pues se gastarán menos o posiblemente desaparezcan, y quien se acerque al CRO lo hará con mayor madurez. Esa es mi percepción. Muchas gracias. A ti.
Más. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Sí? Pues muchas gracias a todos. Si es que explicáis súper bien. Espera. Muchísimas gracias a ti, Eduardo, por haber venido, por aceptar nuestra invitación, por colaborar desde el principio también con Datola. Y nada, un detallito para que lo disfrutes.